Abrazo grande a todo el Bajío mexicano. Gracias por seguirnos en las 8 frecuencias de W Radio en Guanajuato, en Querétaro, en San Luis Potosí, en Zacatecas y en la parte de Jalisco, donde estamos ahora mismo transmitiendo por W. Y bueno, pues por la multiplataforma de Global Media también, donde quiera que se conecten con nosotros. Muchas gracias. Oigan, pues esperamos que hoy se presentara ya formalmente la iniciativa de reforma electoral por parte del Gobierno de México, de la presidenta Sheinbaum. No fue así que vamos a platicar algunas ideas en el marco de este escenario. Me acompañan 3 especialistas de muy alto nivel en temas de política electoral. Les agradezco infinitamente su tiempo, su generosidad de compartir con todas y con todos nosotros sus conocimientos, su visión, su experiencia al respecto. Paola Favela Romero, ¿cómo estás, maestra? Bienvenida. Pues, bien contenta. Bienvenida. De estar aquí. Gracias. Israel López Monsiváis, ¿cómo estás, maestro? Por la invitación. Es tu casa, gracias. Y también el maestro Jairo Leiva Romero. ¿Cómo estás, Jairo? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a los 3. Pues no hay nada todavía. Nada. Pues a un mes, digo, yo afortunadamente estuve acompañándote el mes pasado y hablábamos de la posibilidad de que este mes ya se presentara algo. Hoy era la fecha tentativa, se habló mucho que hoy se presentaba al Congreso y pues nada, que dijo la presidenta que no. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué sienten que ocurre? Yo lo que concluyo es que no le dan los números para aprobar una reforma electoral, ¿no? Ayer tal vez la agenda pública fue abordada por la situación que se vivió en temas de seguridad. A la hora de la noche entró un personaje que es bastante cuestionable, Jorge Emilio, llamado también el Niño Verde, a negociar una reforma electoral. O sea, es con las personas que está negociando actualmente la presidenta, y que lo que no da es la aritmética, porque ni el Partido Verde ni el PT la acompañan, y sin los votos del Verde y el PT, y sin haber consensado con las otras fuerzas, simplemente va a ser una propuesta que, como las 3 veces anteriores, van a ser muerta. O sea, porque por más que la presente, cuando se vaya a la votación, no tienen la mayoría constitucional. Probablemente la narrativa sea una victoria para la presidenta, es decir, yo le intité, pero en lo político sería una derrota de sus propios aliados, que pondría un contexto raro previo a las negociaciones de la disputa por las 17 gobernaturas. Jairo. Pues bueno, no ha pasado nada y ha pasado todo. O sea, estamos hablando de que desde el año pasado se ha venido hablando de una posible reforma político-electoral. No es nada nuevo. Cada 3 años en este país siempre se está tratando de reconfigurar las reglas del juego. Y como sabemos, el que hace las reglas o el que hace la ley hace la trampa. Y ahí está el gran problema en la lucha por el poder. No solamente gana quien tiene más votos o quien lleva más votos a la urna, sino quien establece las mejores reglas de acuerdo a sus condiciones. Lo que llama la atención, digo, que si la oposición está en contra, es normal. Pero si el grupo, este grupo que está ahora mismo en el poder no se pone de acuerdo, es porque hay un partido, en especial el Partido Morena, que seguramente que está tratando de imponer una visión que a sus socios no les viene tan bien. Como sociedad debemos ser muy interesados, como decíamos hace rato, muy interesados en saber cuáles van a ser esas reglas del juego y qué tan justas y parejas pueden llegar a ser, ¿no? Oye, adelante. No, pues lo mismo, lo hablaba desde el mes pasado. Necesitan a fuerza la aprobación del Verde, de PT. Sin ellos esta reforma no va a pasar. Como menciona Jairo, totalmente de acuerdo. La oposición es obvia, su postura, pero su grupo, su apoyo, su alianza, que sería Partido Verde, el PT, pues no están allí, y justo porque no están de acuerdo en lo que se plantea en esta reforma, que si bien se abre cada vez más el documento, seguir hablando de los ejes, pues ya nos deja ver lo que contiene, ¿no? Pero pues es claro, ellos no están de acuerdo en bajar los recursos a los partidos, salen perdiendo. No están de acuerdo en que la representación proporcional se pierda, lo comentábamos al inicio, ¿no? Sin esa regla ellos no llegan al Congreso, ellos han necesitado el Partido Verde. Esa es la historia en el sistema político en la que ascendió el Partido Verde. Entonces, pues ellos están mostrando su postura, están mostrando su renuencia a que esta reforma avance. Y sin ellos, pues sin duda, lo que consideramos no va a pasar. ¿Qué riesgos, Israel? A ver, esta reforma en particular, que ha sido tan atípica desde el punto en que surge del partido en el gobierno, ¿no? Normalmente surgen desde la oposición para buscar los equilibrios y los contrapesos. Acá no. El partido en el gobierno, que lo tiene todo, prácticamente todo,
hasta la mayoría calificada, tramposa quizá, pero mayoría calificada. ¿Qué riesgos tenemos con esta reforma electoral? Fíjate que yo lo que veo en riesgo es la pluralidad a veces de un país que debe ser diverso y heterogéneo. Y a mí lo que me preocupa mucho son las formas, porque yo creo que todos creemos que es perfectible el sistema electoral. Hablando de los plurinominales, a mí me gustaría que los partidos políticos tuvieran unas primarias abiertas donde su militancia le votara para ver quién iba en las listas. No, ahí podemos debatir en las formas. Indudablemente, las elecciones cuestan, ¿no? Hay una viñeta de Mafalda que dice, este es el palito de apoyar ideologías. La democracia cuesta y hay que invertirle. Entonces, un sistema electoral, yo creo que ya es más ideológico del grupo en el poder. La presidenta siempre ha estado en contra de los plurinominales. Ideológicamente Andrés Manuel lo intentó 3 veces. Ella rechazó ser incluso hasta legisladora. Y las formas yo creo que importan mucho, ¿no? Al momento que ponen a Pablo Gómez, la manera en que nos invitaron a los otros partidos. Aquí a San Luis vino a simular Jesús Ramírez Cuellar un foro que no debía haber como tal llevarse a cabo. Me parece que esas circunstancias de las formas importan mucho, porque cuando ni tus aliados los invitas a discutir y les quieres imponer, o sea, no les está haciendo parte. Y realmente a la presidenta le crecieron los enanos, porque si algo nos enseña el sistema de partidos es que el Verde siempre se pegó a quien le daba más. Jugó con Fox, jugó con el PRI en su momento, sí, claro, y ahora juega con Morena. Y ahora que hicieron tan grande al Verde, el Verde le está diciendo y desafiando la entidad con la ley del nepotismo, esta ley gobernadora que se vino abajo, y ahora le están diciendo, sin mis votos no va a pasar tu reforma. Entonces ellos crecieron al Verde y al PT, y ahora el Verde y el PT con esa fuerza que tiene le están diciendo no sin nosotros. Y creo que tiene una lógica en decir no puedes hablar de una reforma electoral si no es plural e incluyente. Jairo. Pues a mí lo que me preocupa es lo que no se discute, que es al no tener una iniciativa. Se han hablado muchas cosas sobre de qué se va a tratar la iniciativa. Yo pongo en la mesa qué es lo que verdaderamente me preocupa. Uno, el tema de la desaparición del financiamiento público a los partidos políticos. Me parece que eso es regresivo. Por supuesto que el financiamiento público, los partidos reciben mucho dinero. Hay que fiscalizarlos bien. Por otro lado, está el tema de los plurinominales que decía bien Israel. Desaparecerlos es un error. Ahora, hay algo que se está barajando, que es en lugar de que los plurinominales lleguen por listas presentadas por los partidos políticos, pues un sistema ahí de votación en donde los plurinominales también pues dejen de ser como de listas, pero que vayan también por el voto popular. Algo que también, y que creo que no va a estar muy serio, que no fortalece la democracia, es desaparecer los OPLES, ¿no? Esos organismos públicos electorales. Me parece que es deshacerse de la experiencia y del conocimiento que durante muchos años se ha venido amalgamando como para tener más o menos elecciones sólidas con resultados más o menos claros. Yo creo que es ahí donde hay que empezar a poner los ojos. El sistema puede cambiar de muchas formas, digamos, puede ser una camisa de fuerza, pero también una camisa amplia para que los partidos políticos y aquellos que tengan una postura puedan jugar el juego. Lo que me preocupa, como decían, es las formas. La imposición por imponer solamente porque tienes el poder no nos lleva a ningún lugar y sobre todo pues va generando una tensión que me parece innecesaria. Oigan, Paola, Israel, Jairo, el INE, me preocupa el INE, me preocupa la fortaleza que pueda tener la institución, que nos ha costado mucho construirla y darle esa seriedad, y ahora pues lo menos está acotada desde el presupuesto hasta operativamente. ¿Cómo sienten al INE en este momento, Paola? Híjole, creo que pues desde la vez pasada hablábamos, ¿no? El INE, una postura donde está reclamando su parte, el no me toman en cuenta, hablamos de sin duda, fortalecer la democracia implica reformas, pero reformas bien hechas, una fiscalización, una reingeniería en la cuestión de las listas plurinominales, el cómo se va a buscar. Hace mucho se planteaba la posibilidad de una redistritación que realmente funcionara para este reparto proporcional, ¿no? Pero bueno, se ha hablado mucho y el INE creo que ha carecido de participación, lo que mencionaba Israel, ¿no?
simulamos que los tomamos en cuenta, simulamos que se toman en cuenta, pero de manera muy crítica, las posturas del INE, o sea, como de manera irónica por parte de la presidencia. Creo que han faltado reunirse, o sea, hablamos de fortalecer la democracia, era abrir, seguimos hablando, se está por presentarse, prometen que el día de mañana se presenta, ahora sí, que los partidos, el Verde, el PT, la tienen desde ayer, pero bueno, creo que se ha hablado sobre mucha especulación, no tenemos la certeza clara de los mecanismos, sí de los ejes, pero no el cómo se va a lograr. Creo que era necesario aperturar una participación con el INE, una negociación, conocer las posturas del INE. El INE pues ya se siente desprotegido, hablan de más de 12,000 desempleos con lo que se dice de la reforma. Entonces, obviamente también pues el abaratar los procesos electorales, habría que ver qué implica realmente en la estructura del INE. Israel. Yo veo un INE dividido, disminuido en lo institucional, porque los consejeros no han hecho un frente, no aprendieron de lo que pasó con la Suprema Corte y la reforma. Al no tener un mismo discurso y una narrativa, pues los veo divididos. Otra, golpeado desde la administración pasada, golpeado de una manera tal vez injusta, porque si bien Lorenzo Córdoba tiene bastante cosas cuestionables, que podríamos cuestionar, pero Lorenzo Córdoba no era el INE, o sea, como parte. Entonces, yo creo que lo que está en riesgo es un servicio profesional que se ha ido construyendo en los organismos electorales. Hay gente que le ha dedicado su vida a estas instituciones y que el querer aplicar este concepto de austeridad como si fueran los alumnos destacados de Margaret Thatcher, de asfixiar a las instituciones, nos puede costar muy caro. Lo estamos viendo en la Suprema Corte, y no es el hecho de los excesos de si le limpiaron o no los zapatos al ministro, esas son cosas superficiales. El problema son las resoluciones, cómo lo están debatiendo, que no tienen la técnica, no tienen el conocimiento, y no es el problema de lo ideológico, es que no son constitucionalistas. Y el problema que aquí llegue una nueva configuración de consejeros es que se van a alinear al poder. Y eso es problema cuando el árbitro inclina la cancha a favor de unos que ya tienen todo. Un mismo del PT lo dijo cínicamente: ya tenemos al Poder Judicial, ya tenemos controlamos las cámaras. O sea, en lugar de que la reforma fuera la idea de quitar esa anomalía de la sobrerepresentación, porque sí ganaron con las reglas que construyeron el PRI y el PAN, el tema de la sobrerepresentación. Esas reglas existían. Y en lugar que la reforma sea corregir esa sobrerepresentación, o sea, están llevando a cabo una eliminación de plurinominales que tienen una razón de ser en el sistema mixto. Entonces, a mí lo que creo que me da mucha desconfianza son las formas del grupo en el poder y los tiempos. El país, que no es el tema que nos corresponde, tiene un problema de inversión porque le han espantado la inversión, tiene un problema de gobernabilidad con el tema de seguridad, tiene el mundial a la vuelta. No es el timing de que cambies las reglas del juego para que le mandes unas señales que no corresponden a los inversores para que se sigan yendo los capitales o no lleguen los capitales. Entonces yo creo que dice una definición muy sencilla de la democracia, es que la oposición pueda ganar elecciones. No hay necesidad en este momento de cambiar las reglas del juego por las formas, principalmente donde no están tomando en cuenta a las otras fuerzas políticas. Jairo. Desmantelar el Instituto Nacional Electoral que tanto ha costado me parece un tremendo error. Sí. Pero sobre todo el hecho de las maneras en cómo se hace. Es cierto que el instituto ha cometido errores. Ya lo decía Israel respecto de los criterios para cómo se integraron las cámaras y cómo fue ratificado después por el tribunal. Me preocupa que los consejeros no entiendan la responsabilidad que significa estar precisamente en esas sillas. Ya pasó con la Suprema Corte. Una parte importante de la iniciativa que se va a presentar próximamente es precisamente llevar a los consejeros del Instituto Nacional Electoral a las casillas, lo cual le quita, por supuesto, el tamiz de profesionalización que debe tener de un técnico en derecho electoral, que no es una materia sencilla, para traerlo para rebajarlo al populismo, a lo popular, y eso no significa que esté mal, que no se malinterprete. Lo que estamos hablando es que hay cierto tipo de cargos que no basta con solamente saber leer y escribir y que la gente venga y vote por ti. Tienes que ser el mejor, los expertos en una materia como esta. Y eso, por supuesto, que debilita la democracia y permite que los
poderes, en este caso el gobierno que tiene las mayorías, pues pueda, sin un árbitro sólido, pueda hacer y deshacer y poner a quien sea, donde sea y como quiera. El Instituto Nacional Electoral, y creo que ha sido un ejemplo durante muchos años de lo que es el servicio civil de carrera, gente preparada, con conocimiento, que ha avanzado poco a poco hasta llegar a las esferas más importantes de su estructura, y eso es lo que verdaderamente lo hace sólido. Esto es como en el fútbol. Los jugadores, evidentemente todo el mundo va a tratar de engañar al árbitro, pero si tú eres un árbitro preparado, si tú no eres un árbitro fuerte, si tú no eres un árbitro sólido, hasta con el uso de la tecnología, pues claro que vas a poder detener todas esas ganas de intentar hacer trampa. Y lo último que quiero mencionar, que es también parte importante de la reforma, que es el hecho de reducir burocracia del Instituto Nacional Electoral para ahora introducir algo que a mí me genera mucha desconfianza por el país en que vivimos, que son las votaciones electrónicas. Cuidado con eso. No tenemos los mecanismos e instrumentos sólidos como para pensar, por lo menos yo no lo tengo, de que la voluntad popular expresada en un voto electrónico sea verdaderamente lo que la mayoría decide. Bueno, pongo un punto aquí. Tengo ya casi que irme. Ayúdenme con, en verdad, medio minuto cada uno. Les quiero preguntar ya para cerrar, porque tengo que irme a la pausa antes de las 7. Partidos políticos nuevos. A ver, su opinión creo que son 3, ¿no? Los que están a punto de ser nuevos, no sé, pues va encaminado el mismo tema, Paola. A ver, nuevos partidos políticos. Pues nuevos partidos políticos, creo que bajo esta estructura, o bajo este contexto es débil, sí son posibles, pero pues la competencia, pues yo la verdad es que no la considero tan abierta, y considerando que en este momento son necesarias las alianzas, las cooperaciones, que el país está, la verdad, en un entredicho político y en mucha duda y mucha especulación. Están ahí, pero tal vez podría ser posible que pues sí, la ciudadanía optara por ellos, pero no sé si estructuralmente, institucionalmente, sea el momento adecuado para que esto... eran necesarios, ¿no? Sí, claro, Israel. claro. Volveremos a lo mismo. Si nos estuvieran hablando que van a cambiar las reglas para facilitarles que nuevos partidos, porque pues hacer un partido es complicadísimo, hablaríamos de otro tipo de reforma. Yo lo que diría es que se preocupe Acción Nacional, porque 2 de los partidos son de centro derecha y le van a disputar el voto. O sea, yo creo que en la peor crisis que tiene Acción Nacional, yo lo que diría, estamos viendo un giro ideológico en la región, y 2 partidos de los que tienen posibilidades de llegar, uno es evangelista y el otro es muy de derechas en Nuevo León, y va alineado con las nuevas derechas en el continente. El otro es un reciclaje de personajes del régimen de la transición, que no le dice nada al votante centennial ni millennial, puedan lograr el registro, pero pues realmente no fue muy bienvenido la última asamblea con los personajes que anduvieron ahí, y yo creo que bienvenida toda la competencia siempre y cuando sea la pluralidad, la competitividad, porque es parte de que todas las voces se escuchen, ¿no? Entonces yo creo que el PRI y el PAN son los que deben estar más preocupados de que tengan competencia, porque MC tiene una oportunidad de crecer porque es el que tiene menos negativos. Entonces ideológicamente el PAN sí debería estar pensando que si vienen 2 opciones de derechas y yo estoy en una crisis, pues yo debería preocuparme por mantener mi voto, ¿no? Ahí creo que hay una cuestión. Yo nada más sería mi comentario, y si me permites mandarle un saludo a mi hijo Enzo, que nos está escuchando. Oye, un abrazo a Enzo. ¿Qué edad tiene Enzo? 5 años. Está chiquito, está chiquito. Un abrazote a Enzo. Jairo. Yo creo en los partidos políticos y creo en los multipartidos. Lo que no creo son en partidos políticos satélites creados precisamente para dividir el voto. Por otro lado, el crear partidos políticos sin condiciones para competir, y pongo el caso, el tema del financiamiento público. Pues ¿cómo compites cuando tienes partidos políticos que tienen enormes cantidades de dinero, que además incluso utilizan, y lo digo responsablemente, que utilizan el recurso público en los gobiernos precisamente para apoyar a sus candidatos? Pues es prácticamente imposible. Los partidos políticos nuevos se asemejan muchísimo a las candidaturas ciudadanas. Esas candidaturas sin partido, que salen que provienen de la buena fe, del participar, del ciudadano comprometido, que no creen en los partidos, pero que entiende que por ahí puede participar, pues está prácticamente pues condenados a la extinción. En este caso los partidos, así como llegan, lamentablemente así se suelen ir. Bueno. Oigan, pues qué buena charla. Muchísimas gracias por haber venido. No teníamos todavía más elementos, pero los tendremos mañana pasado, los tendremos. Si ustedes tienen tiempito, los vuelvo a invitar, si su agenda se los permite.
y sus clases y todo lo que te hagan, ¿no? Que me den chance de venir aquí un ratito para platicar con la audiencia, porque sí es un tema que la gente, yo lo que más me duele un poquito es que siento que la gente no lo trae en el radar. No es prioridad. No lo trae en el radar. Debería ser. Yo ayer hablé de la pobreza política, le explicaba a la gente ese término. Estamos tan preocupados por resolver nuestra casa y nuestra mesa, así de básico, que la pobreza política de este país no nos alcanza. O salimos a completar el gasto con la inflación al tope, con la canasta básica que sube, o nos ponemos a debatir sobre estos temas, ¿no? Pero ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Ese es el asunto. Por no debatir estos temas, también tenemos esos niveles económicos. Claro. ¿No? Bueno, gracias. Hombre, gracias. Voy a la pausa.